Bueno, buen día a todos. Estamos aquí a una semana del inicio de estos sucesos, después de un trabajo interministerial que se ha estado realizando entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad y, por supuesto, otras áreas de gobierno. Lo primero que desde mi área tengo para decir es que realmente esto no es una broma, no es un juego. Acá hay un delito y por cada escritura en un baño de una escuela, por cada reproducción de una amenaza en una red social, tenemos un delito consumado, ¿sí? Y como tal, esto supone consecuencias y consecuencias graves. Estamos hablando del delito de intimación, mínimamente del delito de intimación pública, y este delito tiene una pena máxima que, para que ustedes puedan tener una analogía, es el máximo de un robo simple, de una estafa, ¿sí? A su vez, estamos hablando de conductas que también quedan abordadas por el Código Contravencional, no solo en lo que hace a la conducta de los chicos, sino también a la conducta de los progenitores o de los responsables parentales de esos chicos. Acá, por cada hecho, en cada escuela se ha iniciado una investigación penal. Tenemos casos en donde hay menores que son imputables, por lo tanto, ya están siendo investigados y van a tener una consecuencia penal, ¿sí? Porque son imputables. Tenemos 6 jóvenes que tienen edad para recibir una imputación y que eso está tramitándose en el Ministerio Público Fiscal. Hay expedientes en donde hay sujetos identificados, pero que son inimputables, es decir, no van a tener una condena, pero sí hay una investigación que los identifica, y esto es importante para que magnifiquen que esto no es broma, que estos jóvenes van a estar identificados en un expediente donde se analiza la conducta y cuál fue el hecho, ¿sí? A su vez, tuvimos, ustedes saben, ayer la detención y también la imputación de un mayor en vinculación con este delito, también imputado por intimidación pública, pero a su vez agravado, ¿no?, por la utilización de un menor de edad en el hecho, que ya ha sido puesta en libertad, pero que va a seguir la investigación contra esta persona. Es decir, acá ningún joven tendría que sentir la libertad o la liviandad de escribir estas amenazas, y por eso decimos que estamos siguiendo de cerca la consecuencia penal y el resultado de esto, y no solo por lo que significa, porque cada uno de estos actos además es un acto de violencia, porque expresa una amenaza contra la integridad física de otro joven, sino también por todo el operativo que esto ha hecho poner en marcha. Han sido cerca de 400 llamadas al 911. Pensemos que el 911 es el sistema de emergentología, es el sistema al que se llama para que una ambulancia llegue para salvarle la vida a una persona o para que la policía pueda asistir en un hecho grave. Por lo tanto, ese ha sido el desgaste del sistema del 911, pero a su vez el operativo policial para poder cubrir cada uno de los establecimientos escolares. Hemos tenido 800 policías por día contando las consignas, los patrullajes, los relevos de esos policías para contemplar no solo turno mañana, sino también turno tarde. Y también la asistencia de la Policía de Investigaciones, Policía Científica, a cada uno de los establecimientos escolares. Por otra parte, también comentar que está aquí a mi lado el jefe de Fuerzas de Operaciones Especiales, que es quien tiene a su cargo los grupos GES y GRIS, es decir, el Grupo Especial de Seguridad y el Grupo Especial dedicado a incidentes y suicidios, que son los negociadores y quienes intervienen en incidentes especiales de la Policía de Mendoza. Venimos haciendo un trabajo desde el año pasado con el Ministerio de Educación, capacitando a docentes, pero también a brigadistas en el marco de edificios públicos, en relación con tirador activo, en relación con agresor armado, ¿sí? Y a principio de este año sacamos 2 resoluciones, 2 protocolos que están en vigencia y que además le vamos a dar publicidad por boletín oficial esta semana para que todos puedan acceder a estos protocolos. Son 2 protocolos
con los que viene trabajando la Policía de Mendoza. Uno que tiene que ver con las reglas para la policía primera que llega a una situación o a un evento o a un incidente, porque la primer policía que acude no es la Policía de Fuerzas Especiales, seguramente va a ser la más próxima al lugar. Y después una guía que aplica especialmente a la comunidad educativa y que tiene que ver con 4 situaciones. La situación de alarma de explosivos y por incidentes explosivos, la situación de conflicto social en contexto, esto tiene que ver con las riñas, con los conflictos que suceden en los contextos educativos, el incidente con agresor armado, que es el de tirador activo, y por último el incidente de suicidio, ¿sí? Así que esto va a estar a publicidad para que ustedes también puedan acceder. El comisario también está a disposición también de explicarlo en su oportunidad. Él el año pasado, gracias a un esfuerzo del gobierno de Mendoza y también del Consulado de Israel, se estuvo capacitando justamente en tirador activo y en estas temáticas en Israel. Así que contamos en la Policía de Mendoza, en el gobierno de Mendoza, con personal especialmente capacitado que esperamos no tener que usar en ninguno de estos casos. Apelamos a que la regla, a que lo viral sea la responsabilidad. Este es el mensaje. Nosotros vamos a seguir trabajando con la justicia para que esto tenga las consecuencias que tiene que tener a nivel de lo penal y también protegiendo a la ciudadanía, como tenemos que hacerlo, con los recursos de la policía. Bueno, muchas gracias. Complementar lo que acaba de explicar la ministra en relación a la actuación hacia el interior del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias. Compartir obviamente el concepto general. Esto no es una broma, es un delito. Amenazas o intimidaciones públicas y amenazar con que va a haber presencia de armas en escuelas o tiroteos es un delito. Y así se ha actuado. Agradecer también la articulación que hemos tenido con el Poder Judicial, con el Ministerio Público Fiscal, porque todas estas actuaciones tienen, como se explicó acá, una consecuencia legal para los padres y para los estudiantes. En el caso concreto de la Dirección General de Escuela, quiero explicar 4 o 5 acciones hacia adentro y hacia afuera del Ministerio. Las que son hacia el interior del Ministerio tienen que ver cómo se procesaron estos protocolos. Estos protocolos se activaron en 230 establecimientos escolares en esta semana completa. Evidentemente, al principio, más allá de la intención manifiesta o no, después se volvió como una especie de desafío o de reto viral. Eso implicó también el trabajo y el pedido que hemos hecho del Ministerio a diversas redes sociales con las que los adolescentes trabajan o están habituados a utilizar en este contexto, y hemos hablado con distintas redes sociales para que bajen un montón de publicaciones que incitan a esta intimidación pública o que incitan hacia la violencia o hacia generar un temor para asistir a un establecimiento educativo. Se han iniciado, como decíamos, actuaciones que tienen que ver con imputaciones de aquellas personas que tienen entre 16 y 18 años, son aplicables el Código Penal vigente. En el día de hoy vamos a presentar como Ministerio 19 denuncias en función de contravenciones, es decir, porque se ha roto o se ha incumplido con el Código de Contravenciones. Entonces, esas denuncias las presenta el Ministerio en general. En esos 19 casos hay autores identificados de las pintadas que van a tener una consecuencia legal hacia el interior del establecimiento educativo, con la quinta de puntos o las sanciones correspondientes, y hacia el exterior en lo que es el sistema de contravenciones, tienen que ver con sanciones a los padres. El Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza prevé sanciones específicas a los padres que, bueno, obviamente el juez merituará si esas sanciones son multas, trabajos comunitarios o, en el caso de haber sido reincidente de este tipo de actuaciones, hasta días de cárcel, que es lo que implica el Código de Contravenciones. Entonces, la activación de los protocolos, la movilización. Nosotros hemos tenido más de 700 intervenciones por consultas de los gabinetes psicopedagógicos, de apoyo ya sea a estudiantes, a docentes, que por esta ola de amenazas se han sentido de alguna forma afectados en distintas situaciones. Entonces,
hemos movilizado los equipos y los gabinetes psicopedagógicos. Hemos tenido 418 profesionales activos interviniendo, profesionales principalmente vinculados a la salud mental, en distintos formatos, algunos con atenciones individualizadas o personalizadas, en otros formatos son con talleres con padres, en otros formatos talleres con docentes, y esto se suma a las acciones que explicó recién la ministra de Seguridad, que tienen que ver con acciones que todo el tiempo estamos haciendo de formación y capacitación del recurso humano en el sentido de cómo se pueden prever estas acciones y una vez que suceden, cuáles son las acciones que nosotros tomamos dentro de los establecimientos educativos. Cerrar con 3 cosas más que estamos haciendo, pero tienen que ver con que a partir de hoy ya los protocolos entran en otra fase, ya se ha cumplido una semana de estas amenazas, entonces hay muchas preguntas que nos hacen en cuanto a la aplicación o la modificación de los protocolos vigentes. Ejemplo, con el caso de si los chicos tienen que ir con mochilas o no, eso es una decisión que de ahora en más va a tomar la dirección de cada escuela, de cada establecimiento, en función obviamente del clima de convivencia escolar y de lo que pueda charlar con los padres, con los estudiantes y ver cómo sigue en cada establecimiento, que han sido distintas modalidades. Todas tienen un mismo patrón de amenaza, pero han sido con distintas modalidades y en distintos lugares de los establecimientos educativos. Y por último, apuntar siempre a la responsabilidad parental. Estas semanas le va a llegar una nueva comunicación por parte de la Dirección General de Escuela, Ministerio de Educación, a todos los padres, tanto de escuelas primarias como secundarias, para ratificar lo que se llama el compromiso parental. En esa ratificación del compromiso parental se le reiteran cuáles son los deberes de guarda que tienen y las obligaciones para con sus hijos y cuáles son las penalizaciones en caso de que esto no se cumpla. Esto que decíamos recién del Código de Contravenciones, que tenemos 19 casos detectados, los padres van a tener que responder legalmente por sus hijos. Eso se va a hacer un nuevo comunicado y esta semana para reiterar, digamos, cuál es el marco legal de este tipo de acciones y para que cada padre o tutor esté debidamente notificado de cuáles son las situaciones a las cuales se somete. Esto implica después 2 líneas o 3 líneas de acción concretas. La primera línea de acción es hacia el interior de los establecimientos. A partir de esta semana también cada establecimiento tiene habilitado un periodo de tiempo en el cual puede realizar jornadas de reflexión y jornadas de acción concreta con especialistas para abordar estos temas. La segunda línea de acción, como les decía, tiene que ver con la comunicación a los padres y la actualización de los protocolos. Y la tercera línea es una apelación, si se quiere, a la responsabilidad y a la convivencia escolar. Nosotros necesitamos un clima de convivencia escolar positivo, obviamente, para que los chicos en la escuela vayan a educarse, a aprender, y necesitamos de la colaboración de los padres. Quizás el caso más extremo lo vimos la semana pasada, donde una madre incitó a su hijo a llevar una réplica de un arma para que probara que podía ingresar con un arma a una escuela. La verdad que ese tipo de situaciones no solo no colaboran, sino que están, como explicó la ministra de Seguridad, claramente en contra de la ley vigente. Entonces no podemos incitar a que nuestros hijos, obviamente, no solo que cumplan la ley, sino tenemos que ser el ejemplo los adultos de esas, en este caso, en este tipo de situaciones. Para cerrar, decir que también que es un fenómeno global. Estamos en contacto con los ministerios de educación de todo el país. Esto ha sucedido inclusive no solo en Argentina, sino en otros países también de Latinoamérica. Son desafíos virales propios de estos tiempos y propios del uso principal de las redes sociales como herramienta de comunicación que tienen los jóvenes y los adolescentes. Entonces estamos también pensando y pidiéndole a la Secretaría de Educación de la Nación acciones conjuntas que tienen que ver con la sensibilización, con la formación, con talleres todo el tiempo en las escuelas y que haya un tiempo para hablar de esto. Le pedimos a los padres, sobre todo, que hablen con sus hijos, que reflexionen sobre este tipo de cosas y que obviamente esperemos que Mendoza no se repita y estamos atentos también a este tipo de acciones que están haciendo otras provincias, pero la réplica de este tipo de desafío viral ha sido en todas las provincias argentinas con distintos grados y formatos. Así que, una vez más, agradecer la actuación conjunta de todo el recurso que ha tenido el Estado para abordar este problema que es nuevo y característico de estas épocas. De hecho, ha implicado la realización de protocolos que no estaban vigentes o que no estaban redactados porque no había sucedido nada como esto anteriormente. Entonces, rápidamente, entre todos los organismos intervinientes se redactaron distintas formas de abordaje de este problema
se actuó rápidamente con la justicia y hoy, como señalábamos, ya tenemos identificado a responsables que van a tener que cumplir con las sanciones legales correspondientes. Así que quedamos a la espera también de consultas de los medios de comunicación que nos acompañan. Bueno, hemos, como bien dijo el ministro, la verdad que este trabajo ha sido interministerial hacia adentro del gobierno de la provincia, pero también con una efectiva relación y coordinación también con otros organismos, con otros poderes, en este caso con el Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, en un primer momento se fueron disponiendo medidas que habíamos ya pactado que iban a ser reanalizadas a posteriori. Eso es lo que pasó justamente esta semana. En el día de ayer hubo un reanálisis de las medidas dispuestas en materia de consignas. ¿Qué significa una consigna? El policía presente en el establecimiento en todo el horario de la jornada escolar. Bueno, eso ha sido modificado a partir de ayer por un patrullaje activo con objetivo concreto, es decir, cada establecimiento escolar va a ser un objetivo especial de patrullaje, pero no va a estar el policía toda la jornada en el establecimiento. Ministra, ¿existe algún cálculo del costo que ha generado el movimiento para esta emergencia? Bueno, a ver, el costo sería bastante difícil de calcular y sería muy alto, ¿no? Si bien sabemos que, por ejemplo, la normativa existente habla siempre en materia penal y contravencional de la reparación del daño, lo cierto es que aquí estamos hablando de un sistema del 911 que el gobierno de Mendoza paga en dólares, de no solo el recurso humano, ¿no?, el policía, sino también la movilidad, el mantenimiento de la movilidad. Digo, es un costo que sería altísimo, es difícil de calcular y además acá el tema es, la provincia de Mendoza tiene los recursos, como bien dijo el ministro, los pudimos articular y poner a disposición de esta situación que es novedosa, que es de difícil abordaje, que ha pasado en todo el país y en otros países. Y la verdad que ahí nos vamos a concentrar en lo importante que es eso y en todo caso, como decimos, la potestad judicial está para exigir a los autores, a los identificados como responsables, las reparaciones del daño o en su caso las sanciones que considere la justicia que corresponden a esos autores o a esos responsables de estas conductas. ¿Cómo le va, ministro? ¿Cómo está? Pregunta primero para la ministra. Esto que comentabas que ya hay personas que están siendo investigadas, ¿cuántas son? Si hay algún detenido nuevo. Y para el ministro, en las denuncias penales, ¿qué sanción les cabe a los alumnos? ¿Van a poder seguir yendo a la escuela? ¿Se los va a separar por un momento? Bueno, a ver, hay cerca de una decena de personas identificadas en investigaciones que siguen su curso, ¿no? Porque obviamente hay testimonios para dar, hay medidas de prueba para incorporar en esos expedientes de las que pueden surgir nuevas identificaciones, ¿no? Tanto de menores imputables como inimputables o de mayores. Y a eso se le suma lo que está trabajando el Ministerio de Educación, que tiene que ver con estas contravenciones en donde hay también identificaciones y son cerca de 20, ¿sí? Así que estamos hablando de varias investigaciones y que todas son a la par, tanto las que están en el Ministerio Público Fiscal, en la justicia penal, como las que van a la justicia contravencional. En el caso particular que mencionabas de la sanción dentro del ámbito escolar, cada caso es particular y obviamente hay que ver cuáles son las pruebas que hay sobre la actuación y el grado de vinculación de ese estudiante con el caso. Lo que explicábamos recién, hay 19 que están por la parte de contravenciones por ser menor de edad y otros 6 que son ya punibles de más de 16 años. En principio, a priori, la pena máxima que pueden tener es que se le quitan todos los puntos ICE del índice de convivencia escolar y que pueden quedar cesanteados de la escuela y lo que se llama incondicionalidad hasta que reciban la reubicación en un nuevo establecimiento. Concretamente, lo que nosotros vamos a aportar es que los gabinetes psicopedagógicos después van a hacer un análisis concreto de cada uno de los casos
porque hay que ver no solo la intencionalidad que se realizaron con estas amenazas, sino cuál es el contexto sociofamiliar de ese estudiante y dónde se lo puede reinscribir en el caso de que fuera cesanteado de esa escuela. Entonces, el punto principal tiene que ver con un análisis psicosocial que se hace de cada caso, de cada legajo individualmente, y luego de eso los profesionales van a hacer una recomendación de cómo se sigue con cada caso. Tadeo, te hago una consulta. Respecto al tema del control de las mochilas, decías que queda en potestad de cada directivo. De todas formas, ¿se va a reforzar y cómo el control en las escuelas? Una vez que todo esto pase, ¿cómo se va a reforzar el control en las escuelas? No, bueno, justamente nosotros estamos haciendo unas actualizaciones de los protocolos. Reiteramos lo de las mochilas en el establecimiento, también para que quede claro, fue una aplicación de un protocolo sumamente preventivo, recomendado por las fuerzas de seguridad, y es una forma también de proteger al resto de los compañeros cuando hay una amenaza, en este caso una intimidación pública de que va a haber presencia de arma de fuego en una escuela. Entonces, punto número 1, queda a criterio de cada director de escuela si sigue o no con la medida. Punto número 2, a futuro cada escuela también va a determinar si sigue con algún tipo de modalidad. Hay escuelas que hacen distintos tipos de acciones concretas, pero por ejemplo hay muchas escuelas técnicas que tienen lockers o casilleros donde los chicos, para no llevar todos los días los materiales que tienen que trasladar, porque obviamente en muchos casos son herramientas o son materiales de trabajo de gran tamaño, los pueden dejar en la escuela. O sea, cada escuela va a resolver cuál es el tipo de actuación, porque además no todas son las mismas, y lo vamos a dejar a criterio de que cada director establezca para el interior de la escuela cuál es el protocolo futuro. ¿Más preguntas, chicos? Hemos tenido una respuesta muy favorable a las redes sociales. La que usan más los estudiantes, adolescentes, sobre todo en Mendoza, es TikTok. Y en Mendoza solamente se han bajado más de 1.100 publicaciones que tenían que ver con la reproducción de estas amenazas, que generalmente era en forma gráfica, fotos de la reproducción de la amenaza o la intimidación pública vinculada con un establecimiento escolar. Nosotros estamos en comunicación permanente y solamente en esa red, que es la que más usan los adolescentes, se han bajado más de 1.200 publicaciones vinculadas con esa temática. Es lo que sabemos en Mendoza, pero sabemos que se está trabajando también en el resto de las provincias argentinas de la misma manera.